se imaginarán, vamos a... Dios mío. Ya, bueno. No mira. ¿Ella mira mejor? ¿Sí? Ah, ya, qué chévere. Entonces, como alteraciones de eritrocitos, primero tenemos que saber qué son los eritrocitos. Obviamente ya saben que están los eritrocitos, pero necesito que recuerden ciertas cosas importantes. Primero, que se forman a través de un proceso llamado eritropoiesis, que supuestamente ocurre en médula ósea, pero tenemos que recordar que inicialmente en nuestro periodo embrionario, en el periodo fetal, había otros dos órganos encargados de hematopoiesis, por lo tanto de eritropoiesis, que son el hígado y el vaso. Y que la médula ósea empieza a hacerse cargo a partir del cuarto mes, y que al noveno mes, aprox, está llegando, no todos los bebés, está llegando al 100% de producción celular, y que esta se va a completar algunos meses después. Esa es la explicación por la cual el hemograma del infante, ¿no?, que es el niño menor de 1 año, tiene ciertas características diferentes a los hemogramas de los niños más grandes. Porque en su fase, en su proceso, tiene ciertos cambios que es importante notarlos, en el sentido de una fase en la que pueden empezar a producir hemoglobina, que esa es la razón del cambio de coloración. Noten la maduración que ocurre en forma decreciente de su tamaño, finalmente expulsando el núcleo y teniendo el glóbulo rojo tal cual lo recuerdo. Este esquema también es bonito porque miren, este proceso se desarrolla rápidamente. Entonces, las anemias en las cuales la médula ósea está en la capacidad de resolver, se resuelven rápido. Entonces, no hay que desesperarse frente a una anemia en un paciente, sobre todo las anemias agudas o secundarias a algo. No hay que desesperarse mucho para las transfusiones ni resolverlo al día siguiente, porque hay que darle tiempo a la médula lo va a hacer y es relativamente corto. Otra cosa para notar es que en sangre periférica no solo tenemos los glóbulos rojos ya adultos formados, sino hay cierto porcentaje de reticulocitos que en las situaciones de compensación de anemias agudas podría incrementarse. Y eso es bueno, porque quiere decir que este proceso está activo. Por lo tanto, la médula ósea está sana. Recordar que la hemoglobina se va a sintetizar a través de 3 micronutrientes, ¿no?, fierro, que tiene que llegar a esta célula, y dependerá de la maduración del núcleo para la producción de las cadenas de globina, y que finalmente nosotros tenemos en el humano adulto sano la hemoglobina A1, la hemoglobina A2 y rastros solo de hemoglobina fetal, que en ciertas circunstancias podría elevarse la hemoglobina fetal cuando hay déficit de alguna de estas. Que el proceso normal de muerte celular ocurre a los 120 días, este se llama eritrocateresis, que es diferente de hemólisis, que es el proceso de muerte temprana, antes de los 120 días, y que este proceso de eritrocateresis ocurre normalmente en el vaso. Y esa es la explicación por la cual en ciertas patologías hemolíticas hay un nacimiento de vaso. Recordamos que el glóbulo rojo tiene que vivir 120 días, pero no tiene núcleo, entonces depende mucho del metabolismo, ¿sí? Porque se supone que no tiene núcleo y solamente se encarga del transporte de hemoglobina, pero no pueden olvidar que necesita energía. ¿Energía para qué? Para mover su membrana. Y entonces es una célula que necesita este sistema interno para poder lograr vivir los 120 días, proporcionándole la movilidad, los bordes suaves que tienen que tener para pasar a través de los capilares sin romperse, mientras hacen el proceso de intercambio de gases. Entonces, esta célula puede tener alteraciones tanto cuantitativas como cualitativas. Las cuantitativas las van a ver en lo que es anemias y en lo que es poliglobulias, pero las alteraciones cualitativas es el motivo de esta charla. Y entonces tenemos que meternos más a ver el glóbulo rojo, y aquí vamos a describir la membrana. Bueno, como toda célula tiene una membrana, una bicapa lipídica, tal cual sabemos, ¿sí?
que tiene proteínas también, ¿no? Esta bicapa lipídica está formada por fosfolípidos, colesterol, tiene proteínas integrales, pero aquí está la magia, ¿sí? Esto es lo que necesita ATP, por eso necesita su vía glicolítica indemne. Si es que esta no está indemne, o sea, si es que hay un problema en su metabolismo, pues este esqueleto no va a funcionar y la célula va a morir. Entonces, ¿a qué se refiere el esqueleto de membrana? Primero, que la membrana de la hematía, sabemos los fosfolípidos, pero esta, quiero que noten esto, ¿sí? Yo necesito porcentajes de subtipos de fosfolípidos, pero miren que son varios y en los porcentajes que los necesito son muy parecidos. Entonces, yo necesito una calidad de fosfolípidos muy buena. Por lo tanto, si sabemos que el órgano que se encarga de todo el metabolismo, distribución, en fin, de grasas es el hígado, ahora podemos entender por qué más adelante, cuando ustedes lean o ahora que expliquemos, el libro dice hepatopatías. Entonces, qué raro, ¿qué tendrá que ver con el hígado, no? El glóbulo rojo, ya. Ahí está la razón. Necesito un metabolismo muy bien hecho de los fosfolípidos, de los lípidos en general, para poder tener una calidad de membrana buena, ¿ya? Lo otro es lo que son las proteínas de membrana, que no es algo aparte del esqueleto, miren. O sea, aquí está en esquema la figurita, ¿no? Tengo la bicapa lipídica, las proteínas, ¿no?, integrales, que están en el medio de la bicapa. Pero miren que acá hay como una bisagra que sujeta al esqueleto interno. Entonces, esto es lo que necesita energía, pero necesita que esté unido a la membrana a través de estas proteínas. Entonces, las proteínas de la membrana de la hematía son dos, las integradas y las periféricas. Las integradas son las que obviamente están dentro de la bicapa. Tenemos a la banda 3 y a las nitroglinas. Y dentro de las periféricas tenemos a estas dos, a la espectrina, ¿no?, que vienen a ser las mismas fibras, digamos, la anquirina, que viene a ser como que la bisagra, ¿no?, y las otras que son la proteína 4 y la leucina, que son como bisagra. Entonces, el glóbulo rojo hace esto porque esto se contrae y le empieza a dar forma, la forma que necesite en el momento que lo necesite. Entonces, por eso es que este glóbulo rojo tiene esa forma, esa bicapa lipídica, y cuando llega a los capilares se puede tener así estiradito sin romperse gracias a eso. Entonces, si este esqueleto de la membrana no funciona, pues cuando llega al capilar y tiene que estirarse para hacer el intercambio gaseoso, pues se rompe. Y entonces, esas son alteraciones cualitativas que me pueden generar ruptura prematura de los glóbulos rojos. Entonces, aquí está un poquito más en esquema para que noten esto. Si yo tengo o sea, puedo tener las proteínas, ¿sí?, pero si es que estas no se conectan entre ellas, entre las integradas y las periféricas, pues el esqueleto, o sea, las fibras, digamos, que se van a contraer, se sueltan. Y entonces esa es la explicación de la aparición de esferocitos, porque todo recipiente blanco que contenga líquido va a tender a ser circular. Entonces, cuando hay déficit en las interacciones verticales de las membranas, pues ocurre la esferocitosis. Ojo, estoy hablando de alteraciones en la formación de la membrana, o sea, estoy hablando de alteraciones en la fabricación de proteínas de una persona, o sea, estoy hablando de un problema congénito. Entonces, aquí cuidado con la palabra esferocitosis. Esferocitosis en este contexto me estoy refiriendo a la esferocitosis congénita, o sea, a un paciente que tenga déficit en cualquiera de estas proteínas. ¿A qué ver el hincapié? Lo que pasa es que cuando ustedes leen, empiezan a aparecer los nombres de esferocitos, de acreocitos, de hemocitos, ¿verdad? Y por ahí al lado aparecen ciertos diagnósticos, y entonces da la sensación de, ya, voy a encontrar diagnósticos en tal enfermedad, voy a encontrar tal en tal enfermedad. Entonces queremos hacer, por simplificar nuestro estudio, queremos hacer una relación directa, pero en realidad hay que tener cuidado.
esferocitosis existe esferocitosis congénita y esferocitosis adquirida. Ojo, esta se está refiriendo a la congénita, no a la adquirida. Y estas otras cuando existe, o sea, hay alteración en la interacción, pero de manera horizontal. O sea, el esqueleto sí, acá sí está unido, acá no, acá sí, acá no. Entonces, tengo un glóbulo rojo, no de la forma que yo lo quiero, como un disco bicóncavo, sino que lo tengo todo irregular. Y esa es la explicación de las otras formas, ¿no? Eliptocílicos, pues en fin, congénitas. ¿Sí? Entonces, aquí estoy hablando de las congénitas. Ahora, esta es la teoría de cómo así se pueden generar esferocitos de forma adquirida, ¿sí? O sea, existe en las hemólisis autoinmunes, en las anemias hemolíticas autoinmunes, ya saben ustedes que es cuando aparecen anticuerpos contra los glóbulos rojos. Entonces, en el momento en el que el macrófago intenta comer al glóbulo rojo por la zona donde está marcado con el anticuerpo, pues a veces pinza solamente una parte de la membrana y lo convierte en esferocito. Entonces, hay esferocitosis en situaciones bien extremas. Puede ser un paciente, un neonato que nació porque tiene una esferocitosis congénita, pero también puede haber esferocitos en un paciente con anemia hemolítica. Obviamente la fisiopatología es diferente, ¿no? Pero el motivo de la clase es justo el que ustedes al final puedan evaluar perfectamente un frotis de sangre periférica. ¿Sí? Entonces, finalmente toda la membrana, el esqueleto de la membrana y tal, la verdad es, ¿no? Ustedes se acuerdan, un disco bicóncavo con tonos redondeados, suaves. Y entonces ahora vamos a clasificar todas estas alteraciones funcionales, alteraciones cualitativas de los glóbulos rojos, las vamos a ordenar, porque siempre es una ordenación. Puede ser por un problema en la formación del glóbulo rojo, o sea, usualmente los congénitos. ¿Sí? Todos los trastornos congénitos, y esto se va a deber a una eritropoiesis anémica. También puede ser por una formación inadecuada del contenido del glóbulo rojo. Recuerden que al final el glóbulo rojo solo tiene hemoglobina, y entonces esta hemoglobina tiene que tener cierta capacidad de disolución, cierta cantidad, ¿no? Cierta estructura para que no precipite y tal. Entonces, cuando yo tengo un contenido anormal, también esto le va a cambiar la forma a mi glóbulo rojo y su resistencia. Entonces, eso también entra dentro de la clasificación de todas las alteraciones cualitativas. Ahora vienen las externas, ¿sí? Daño del hematídeo. Miren, aquí es de lo que les decía antes de que se construyera. Aquí aparece otra vez la palabra esferocitosis, ¿no? Obviamente esta se estará refiriendo a la que le comentaba hace un ratito, ¿no? Que era las anemias hemolíticas autoinmunes, por ejemplo, ¿no? Los esquistocitos en las microangiopatías, los otros células, ¿no? Las células Diana, Cantosí, también acá, ¿no? Otra vez en alteraciones de la hemoglobina, por ejemplo, ¿no? Y las inclusiones celulares que también le van a dar una forma diferente. ¿Qué más puede aparecer en el frotis? Puede aparecer este nombre, eritroblastosis, ¿sí? Ya sabemos por términos generales, ¿no? Por conocimiento general en realidad, que cuando hablamos de leucemias no hablamos de unas células inmaduras que se llamaban blastos. Blasto en sí es un nombre bien inespecífico, es una célula inmadura. Entonces existen eritroblastos, megacardioblastos, monoblastos, neuroblastos. Entonces, no todo sufijo blasto ya es leucemia, no. Acá específicamente ¿a qué se refiere? A formas inmaduras de los glóbulos rojos, eritroblastosis. Entonces, a veces hay situaciones como las compensaciones de las anemias, sobre todo las agudas, en las que empiezan a aparecer más allá, más atrás de los reticulocitos, y eso los tecnólogos lo llaman eritroblastosis. Entonces, todas estas cosas pueden aparecer en el frotis de sangre periférica y en buena cuenta es una forma de estandarizarnos, porque
el tecnólogo o el biólogo que va a ver el frotis de sangre periférica, claramente podría describir, ¿no? Veo redondos, pero son rosados, un rosado medio coral, ¿no? Pero tiene unas cositas adentro. Entonces, para uniformizar eso, dice, no, es un glóbulo rojo pequeño y una microcitosis con una hipocromía, veo inclusiones, ¿sí? O dice, no, veo dianocito. Entonces, tanto el biólogo como el médico entienden de que entonces son formas anormales. Y a partir de esa descripción y nombre técnico, el médico, o sea, ustedes, tendrá que ver a partir de eso el ramillete de posibilidades. Entonces, no traten de relacionar una forma con un diagnóstico, una forma con una, porque no es verdad. ¿Ya? Entonces, vamos a ir revisando cada una. Las anisocitosis, de hecho su nombre lo dice, ¿no? O sea, tamaños diferentes, ¿no? No formas, sino tamaños. Entonces tengo macrocitosis, microcitosis. Obviamente macrocitosis serán glóbulos rojos más grandes y microcitosis serán glóbulos rojos más pequeños. Y entonces, por ejemplo, aquí les he puesto más o menos como dice el libro, ¿no? Y entonces da la sensación de que, sí, en anemia ferropénica hay microcitosis, pero también en talasemias hay microcitosis. Y entonces yo no puedo decir, no, como es microcitosis es anemia ferropénica y ese es el diagnóstico, ¿no? Entonces no es una talasemia. ¿Ya? Entonces tengan cuidado en eso. Por ejemplo, cuando veo macrocitosis en anemia megalobláctica, sí, es frecuente, pero también puedo verlo en displasias. Entonces, eso es a lo que me refiero el ramillete de posibilidades, que solo el médico lo sabe, ¿sí? Entonces el tecnólogo solo dirá, veo macrocitos. Y entonces, bueno, no sé si se note ahí, pero claro, o sea, o tengo glóbulos rojos más grandes o tengo glóbulos rojos más pequeñitos, ¿no? Acá. Este es el caso. En relación a la poiquilocitosis, en realidad esto se refiere a cambios en la forma. Y entonces el tecnólogo va a decir, veo esferocitos. Y ustedes mirarán si se trata entonces de un niño con una anemia crónica, ¿no? Una anemia microcítica crónica que les puede explicar, ¿no? Que de repente tiene un problema congénito, una esferocitosis congénita. O se trata de un señor que venía hace 2 horas presentando ictericia, ¿no? Una anemia aguda y entonces es una anemia hemolítica autoinmune. ¿Sí? Los eliptocitos o balocitos, que se supone que los habíamos visto como congénitos, pero también pueden aparecer en displasias, ¿no? Y entonces, bueno, su nombre es muy clarito. Los esferocitos son redonditos, pierden esa pared central, ¿no? Los eliptocitos claramente tienen la forma elíptica, ¿no? Igual que los ovalocitos. Los acriocitos, miren, son estas células que parecen así como con una pinza acá, ¿no? Como en realidad forman una gota, por eso les dicen acriocitos. Que suele verse en anemias ferropénicas, pero también se suele ver en displasias. Avanzando un poquito, ya saben que displasias son alteraciones morfológicas de las células, ¿no? De esto se determina. Ya. Ahora, en relación al color, ¿no? Se supone que en hipocromías, ¿no? Ya todos saben, anemia hipocrómica, debe ser ferropénica. Sí, pero recuerden que la hemoglobina se produce a través de dos cosas, ¿no? El hemo y la globina. Entonces, también puede haber hipocromía en talasemias. ¿Sí? Entonces, cuidado. También se puede ver progresor anómalo de los hematíes y entonces esto puede aparecer en algunas cefalopatías. Ya saben por qué, ¿no? En relación al metabolismo del líquido. En relación a la misocromía, miren, este es un frotis de un paciente con glóbulos rojos rojitos y glóbulos rojos pálidos, ¿no? Entonces aquí la explicación, una es muy evidente, ¿no? Que sean 2 poblaciones porque este es un paciente que lo han transfundido. Es una anemia muy severa que lo han transfundido, entonces este es el paquete globular que le han puesto y esto era el paciente. Versus también puede ser por una resolución propia de la anemia ferropénica. Entonces este pálido ya será su día 118. Y este rojito, si es que es un paciente que ha empezado a recibir tratamiento con fierro, por ejemplo, caramba, de repente está en su día 1 o 2 de vida. Entonces aparecen las 2 poblaciones. ¿A quién tengo que apuntar? ¿A él o acá? Ahí.
Ahora, los esferocitos, ¿no? Los esferocitos congénitos ya los hemos visto. Aquí está en esquemita lo que les estaba explicando. Es muy frecuente, y por eso les digo, ¿no? Sobre todo en gineco, para eso, en las preeclampsias, en las claves azules, creo que es, clave roja, no sé. El panel de estudio consiste en hemograma, perfil hepático, proteínas de sangre periférica, porque ellos buscan los esferocitos como signo indirecto de anemias hemolíticas. Entonces, estos esferocitos pueden ser por un defecto de membrana, ¿no? O como un microesferocito en las enfermedades hemolíticas, ya sea las anemias hemolíticas autoinmunes o una incompatibilidad ABO. Y esto es más o menos lo que les explicaba. ¿Sí? Finalmente este glóbulo rojo sale dañado y al final se rompe, ¿no? Pero puede aparecer y el tecnólogo lo va a informar como esferocito. Esquistocitos, miren, son estos. ¿Qué les parece? ¿Se forma de qué tienen? ¿Qué? Si este es el normal y este está así, ¿qué le pasó a este? Es como que se ha roto, tal cual. Las esquistocitosis, o sea, los esquistocitos también aparecen en las anemias hemolíticas. Es lo que les acabo de decir, ¿no? Le piensan, él sale medio débil, se rompe. Entonces no desaparece, ahí está el resto, ¿sí? Entonces, en las anemias hemolíticas suelen aparecer esferocitos y esquistocitos, ¿ya? Acá también, ¿por qué dice quemaduras? La respuesta es bien rebuscada, pero en las quemaduras ocurre CID. El CID es una microangiopatía. ¿Saben qué es una microangiopatía? Ya, entonces esas mallas de fibrina que aparecen por muchos lugares se convierten como en cuchillos, entonces van pasando los glóbulos rojos, se van rompiendo, ¿ya? Entonces, eso es lo que pueden encontrar en el libro y esa es la explicación. El queratocito, miren, es un glóbulo rojo, y todavía tiene forma, no está tan como el otro, pero empieza a tener prolongaciones, ¿sí? El queratocito es porque tiene forma de casa, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Dense cuenta que esto, o sea, se parece mucho, solo que es como que está más pesado hacia un lado. Y es porque usualmente aparece en las hemoglobinopatías, porque obviamente las globinas anormales no tienen el mismo metabolismo ni la misma forma de degradación al final de su tiempo de vida útil normal. Y entonces precipitan antes y les empiezan a dar esta forma y finalmente se rompen el glóbulo rojo. Entonces, a veces estas nos están hablando de trastornos en el contenido, ¿no? Usualmente el queratocito puede aparecer. Ahora, ojo que un tecnólogo, un biólogo, le puede decir esquistocito. O sea, podrían, no equivocarse, sino describirlos, podrían describirlos diferentes. Pero y entonces, ellos no están con el paciente, son ustedes. Entonces va a depender de la evaluación en general. ¿Qué paciente estoy mirando? No vaya a ser que algún señor con toda la clínica, con un CUMS positivo y tal, de pronto les ponen queratocito y dicen, no, este debe tener talasemia, entonces no es anemia hemolítica autoinmune, no. Porque recuerden que estos son términos técnicos y son dados por un humano, ¿no? Y con realidad también parece, ¿no? Acantocito, miren, todavía mantiene su forma redonda, pero miren estas prolongaciones, ¿sí? Entonces, ¿a qué se parece? Es como que está ahí, pero hay una parte de la membrana como que muy laxa, ¿sí? Y entonces estos acantocitos, miren lo que dice el libro, hepatopatía. Entonces, ¿a qué se debe? Al un metabolismo anómalo de los fosfolípidos, ¿ya? Lo que les comentaba en las primeras diapositivas. Pero noten esto, o sea, todavía mantiene su forma, tiene prolongaciones largas, pero mantiene su forma. Miren esto. Miren el equinocito. También está, pero miren cómo son estas prolongaciones. Son chiquititas, ¿no? Son como una ruedita. En realidad, esto es porque hicieron mal el fretismo.
¿sí? Recuerden que el frotis de sangre periférica deben haber hecho en fisio. ¿Han hecho? Les hacen hacer así para que practiquen. Frotis de sangre. ¿Qué pesa? Normalmente el frotis de sangre periférica tiene su técnica, no es así nomás. O sea, obviamente se punza el dedo, no puedes estar haciendo así porque generas activación de la coagulación, entonces es suave nomás, se hinca, no así en la plaquita, no. Se espera que gotee y cuando gotee, recién suavemente se pasa la otra lámina con cierta fuerza, con amor, no sé, con mucho arte y ya. ¿Qué es lo que pasa? A veces ustedes piden frotis y el enfermero, no sé, se olvidó y entonces, ay, este paciente también tenía frotis. Ahí está su tubo, ya del tubo. Entonces, no es ideal. ¿Qué había pasado con esos glóbulos rojos? Ya están muriendo, obviamente, en el tubo, ya están muriendo. Y entonces, estos son hematíes ya están por reventarse porque la osmolaridad, el flujo, en fin, el trauma de la toma de muestra los rompe. Entonces, la presencia de quinocitos quiere decir que esa frotis no sirve. O sea, no, lo han hecho mal, hay que volver a hacer. Entonces, todas las otras formas que puedan ver, de repente alguien por ahí va a escribir un esquistocito. No, pues, pero si es que hay quinocitos es porque esa muestra está mal hecha. No es una muestra nueva, ¿no? Ya. Las células diana, miren. En realidad porque se parecen, ¿no? A los bulbos, donde a veces juegan ahí y tiran sus flechitas. En realidad, esto es la precipitación de hemoglobinas anormales. Entonces, la presencia de diagnocitos, eso sí te habla de hemoglobinopatías. Ahora, vaya usted a saber cuál, ¿no? Entonces, igual, la hemoglobinopatía no es un diagnóstico, es un grupo de enfermedades al cual hay que hacer, ¿no? También se puede ver en hepatopatías crónicas, ¿no? Por el mismo problema de los fosfolípidos, ¿no? De la membrana. Estomatocitos, miren, es de borde redondeado, pero la parte interna, en lugar de ser también redonda, es alargada, ¿sí? Estomatocito viene de estómago, como si fuera una boca, ¿sí? Y eso también se ve en hepatopatías, ¿no? El libro puede decir alcoholismo como hepatopatías. Y síndromes mielodisplásicos, otra vez esa palabra que los va a ir acompañando en realidad durante todo el curso, ¿ya? Que vendría a ser un diagnóstico diferencial de todas las enfermedades hematológicas, todas las citopenias, fundamentalmente, siempre es un diagnóstico a tomar en cuenta las mielodisplasias. Ya, el hematíe-MOS, ¿no? Que es una hemoglobinopatía extrema. ¿Se acuerdan que el anterior, cuál era? El keratocito, ¿se acuerdan? Que tenía esa forma de casco y habíamos dicho que era por hemoglobinopatías, que era por precipitación. Esto es cuando es extremo. Entonces, es una hemoglobina tan inestable que empieza a precipitar y precipita rápido, muy rápido, y ya le empieza a dar esta forma y claramente el glóbulo rojo va a morir. Y entonces, claro, esto es un poco más clásico, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de una hemoglobinopatía severa, ¿no? Para que aparezca esto. Las inclusiones citoplasmáticas, tenemos dos tipos, o que sean varias, ¿no? Varios puntitos, o que sea solo una o varias. Cuando es solo una, suele ser a veces un resto celular que no salió, ¿no? O un problema en la maduración del glóbulo rojo, ¿no? O sea, ese núcleo tuvo que salir antes, pero bueno, ya no logró salir y así salió a la circulación. Y esto podemos ver en enfermedades crónicas, en déficit de folatos también. En aquellos pacientes en los que recuerden que todas estas formas anormales podrían escaparse a la médula ósea, pero cuando pasan por vaso, los macrófagos los reconocen como anormales y se los comen. Entonces nadie se da cuenta, no circula mucho tiempo y ya está. En los pacientes esplenectomizados,
también pueden aparecer todas estas formas porque obviamente ya se perdió ese filtro y entonces los pacientes esplenectomizados también pueden presentar este tipo, ¿no? Obviamente no presentarán esquistocitos, no presentarán, o sea, no me estoy refiriendo a que el paciente esplenectomizado va a tener todo el abanico de que acabamos de ver, ¿no? Sino específicamente esto que se refería a la propia maduración del glóbulo. Y los corpúsculos de Pappenheimer en realidad son varios, porque suelen ser depósitos de fierro, ¿no? Como hemosiderina, ¿no? Te habla de un proceso de formación de hemoglobina anormal, ¿ya? Y este proceso de formación de hemoglobina anormal también puede estar en relación con displasias, ¿no? Y si es que esto tampoco pasa por el filtro del vaso, entonces también aparecen pacientes con hipoesplenismo o esplenectomizados. Acá otra para comparar. En hematología, en los síndromes proliferativos, van a estar hablando ahora estos días frecuentemente de una cosa que se llama síndrome de hiperviscosidad. El síndrome de hiperviscosidad es una alteración común en muchas patologías hematológicas porque obviamente vienen dadas por un aumento en la viscosidad de la sangre, usualmente por acumulación de células. Entonces obviamente si hay proliferación de tejido hematopoyético va a haber incremento o acumulación de células aquí. Entonces, hay una gran diferencia entre una aglutinación y este fenómeno que ocurre en el síndrome de hiperviscosidad, que es el Rouleaux. El libro les va a poner de gran ejemplo el mieloma múltiple, que es verdad, ¿no? Que como proceso linfoproliferativo de células plasmáticas que nos producen anticuerpos, o sea, proteínas, me van a generar una gran cantidad de anticuerpos circulando y eso le da la viscosidad a la sangre. Y entonces empieza a aparecer este fenómeno. Entonces, en muchas patologías en las que suele haber hiperviscosidad, vamos a encontrar esto. Entonces, no lo relacionan solo con el mieloma. Obviamente, de todas las neoplasias hematológicas, la que mayor síndrome de hiperviscosidad produce es el mieloma, entonces lo ponen como el ejemplo máximo. Pero en realidad se ven varios, me van a ir bien. La eritroblastosis, lo que les decía, ¿no? Miren, la presencia de repente incluso de ortocromáticos, no solo de reticulocitos, sino ortocromáticos. Miren, los rojos nucleados. Se supone que estos no salían a circulación, pero a veces la presencia de estos son varias cosas, ¿no? O es, por eso siempre digo, va a depender de la situación. Si es un paciente que ha hecho una hemorragia y a los días le hacen un frotis y aparecen estos, bueno, obviamente su eritropoiesis que está acelerada. Pero si es un paciente con pérdida de peso, ganglios, fiebre, qué sé yo, o sea, más síntomas neoplásicos, caramba, puede deberse a una invasión de la médula ósea que está malogrando el estroma medular, que era el filtro normal en médula ósea, ¿no? Entonces, miren, de cosas tan benignas a cosas tan malignas. Entonces, otra vez, la eritroblastosis no siempre es buena, ¿no? Porque va a depender de el contexto que tenga su paciente, ¿no? Esto en realidad es solo para hacerles notar lo siguiente. Cuando ustedes empiecen a hablar, porque creo que ya desde ahora, mañana empiezan con todo lo que es anemias, que son las alteraciones cuantitativas de los glóbulos rojos, les van a hablar de todo esto, ¿no? Ya, pero miren, el estudio de una anemia es un estudio amplio, ¿no? La historia, el examen, bla, bla, bla. Y miren lo que aparece siempre: morfología eritrocitaria. Esta morfología eritrocitaria es lo que acabamos de ver. Siempre en anemia, siempre es bueno pedir un frotis de sangre periférica, porque a veces, no sé, de repente la máquina, recuerden que ya han hecho patología todos. Recuerden que los hemogramas los lee un robot que se llama ciclómetro de flujo, y entonces estas alteraciones cualitativas no las ve. O sea, el robot no está listo para poner B o unas inclusiones, no, él solo mide, ve si tiene núcleo o no tiene, si es opaco o no es opaco y les da el informe. Entonces, en anemias siempre es importante pedir un frotis de sangre periférica porque ahí van a encontrar las alteraciones y les va a ayudar a hacer un diagnóstico más finito o más rápido,
¿no? De la anemia que ustedes están realizando, ¿no? Y lo otro, miren, la presencia de reticulocitos. Entonces, también es importante el estudio de los reticulocitos frente a toda anemia. Y todo esto lo vamos a pedir a través de electrotis de sangre periférica. Créanme que lo y hasta ahí llegamos, porque en realidad estos eran unos que igual se quedan en el esto, ¿no? Pero era para ver que siempre el estudio de reticulocitos y el estudio de electrotis de sangre era importante para el estudio de la anemia. Preguntas.